que no tuvo la consulta elemental, ya no digamos entre profesores y la sociedad mexicana, sino siquiera una consulta con quienes pueden hablar de educación, porque han tenido la experiencia, porque han tenido los años de estudio. En ese sentido, una presencia pues la mía aquí solidaria con una lucha que es mía también. Somos también afectados los profesores de nivel superior, porque también a nosotros nos va a afectar de manera inmediata esta modificación al artículo 3º constitucional. Quisiera señalar frente a ustedes y agradeciendo la invitación a un acto que será recordado, porque es el primero de una serie de manifestaciones que seguramente se van a ampliar a lo largo y ancho del país, en todos los estados, en las ciudades, en las escuelas, de los profesores, en la medida en que se vayan dando cuenta de lo trascendental que tiene esta reforma. Por eso les agradezco mucho que me hayan invitado para participar en este momento histórico. Está bien, decía Pedro, que no hay que hacer acuerdos en lo oscurito, pero el sol está bastante fuerte. Entonces yo con gusto, si hay algún compañero o compañera, sobre todo que requiera un sombrero, con gusto se lo presto por una módica cantidad, obviamente. 20 centavos la hora. No sé si alguien lo necesita. ¿No? ¿Nadie? A ver, acá se compañero. Perfecto. Bueno, entonces ya dando inicio a esta conversación con ustedes, quisiera señalar los siguientes puntos. En primer lugar, hay que señalar el contexto. ¿Por qué es que una reforma tan importante como la del 3º constitucional se puede llevar a cabo, como ya se decía aquí, en menos de un mes? ¿Cómo es posible que si para la Ley General de Educación, para el artículo aquel que iba a modificarse para la evaluación universal, recordarán, hubo consultas, hubo discusiones, hubo alargamientos, en este caso fue posible este avance tan rápido? Yo creo que es clarísimo que es el resultado de un abrazo que se dieron los tres partidos, el PAN, el PRD y el PRI, en el Pacto por México. Esta fue una convalidación que probablemente el mismo Peña Nieto no estaba esperando. Fue un regalo de reyes, de partidos, que le entregaron al nuevo presidente en bandeja la suerte de la educación mexicana. Y esta reforma venía con la inercia, con el vuelo también de la reforma laboral. Entonces tenemos hoy en el horizonte tres reformas: la laboral, seguida inmediatamente por la reforma educativa, y se anuncia ya la reforma energética, es decir, la del petróleo. Entonces, derechos laborales, derechos a la educación, derechos a un patrimonio nacional se están viendo hoy en peligro. Esto, que es una campaña relámpago que arrasa varios frentes, que cubre varios territorios, es una tragedia, pero también es una oportunidad para luchar. ¿Por qué? Porque en la medida en que se toca ahora los derechos laborales de millones de mexicanos, los derechos a la educación de millones de niños y jóvenes, y los derechos de maestros, se está tocando una parte muy importante. Si además le agregamos los derechos a un recurso natural de los mexicanos como es el petróleo, tenemos una situación en donde, con las debidas condiciones de organización, de difusión, de concientización, es posible generar un movimiento nacional que vaya mucho más allá de simplemente la protesta contra lo laboral, o la protesta aislada contra la reforma educativa, o la protesta en contra de lo energético. En ese sentido, los que no confiamos tanto en el Parlamento, en el Congreso de la Unión, en los políticos, sí le apostamos
a que pueda darse una respuesta mucho más amplia de esta que se está dando. A eso le apostamos. Y le apostamos a eso porque en eso consiste la fuerza de estos movimientos. No en la esperanza de que ellos van a echar para atrás la reforma. No en la esperanza de que la Suprema Corte de Justicia va a intervenir para decir que este fue un atropello a la misma Constitución, desde la propia Constitución, sino que le apostamos al hecho de que muchos mexicanos pueden indignarse y participar en esta protesta nacional. Nada nos garantiza que va a ser así, nada, pero lo que es importante es que es importante, fundamental, luchar porque esto pueda ocurrir, y a eso le apostamos. Por eso nuestra presencia aquí es tan importante, porque es una manera de decir, sí, le apostamos a los mexicanos. En segundo lugar, y ya entrando a la cuestión propiamente de la modificación constitucional, en el terreno del análisis habría que señalar algunos puntos. Un primero es que si uno lee la Gaceta Parlamentaria, donde está la reforma, lo que llama la atención en primer lugar es que se usan palabras como calidad, mejoramiento constante, logro del aprendizaje, medición, todas palabras de un discurso que ha generado y ha impuesto en muchos países el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es decir, dos entes, dos organismos financieros internacionales que son ahora los que están dictando ya no solo las políticas de un gobierno, ya no solo las iniciativas de si hay o no un cambio en algún reglamento o en un decreto o en una ley, ya están dictando cambios constitucionales, porque estas palabras nos revelan claramente la presencia ya de la visión, de los intereses y de los personajes que representan a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En ese sentido, no nos llamemos a engaño. Es una intervención directa a la Constitución, y no solo algún artículo por ahí perdido en la Constitución, sino a uno de los 3 artículos centrales de la Constitución, que son el derecho a la tierra, el 27 constitucional, el derecho a un trabajo digno, remunerado y en condiciones adecuadas, que es el artículo 123 constitucional, y el derecho a la educación, el 3º constitucional. No nos están cambiando aquí la manera de seleccionar a algún magistrado o la forma en que se va a integrar el IFE. Están cambiando uno de los pilares fundamentales del Estado mexicano. Una explosión de gas, de lo que quieran, de metano o de cualquier otro gas, pero es una explosión que derrumba uno de los pilares fundamentales de este Estado. Y mucho cuidado deberían de tener los gobernantes, el Congreso de la Unión, en seguir dinamitando lo laboral, lo educativo, y como ya lo hicieron en 92, comenzaron en 92, los derechos también a la tierra. En ese sentido también es una reforma que, en segundo lugar, no surge de las escuelas. No es un clamor popular de maestros, de comunidades, de padres de familia, de niños, que digan, necesitamos una reforma constitucional ya sobre la educación. No hubo nada de eso. Es una reforma claramente pactada, es una reforma claramente arreglada entre estos funcionarios, muchos de los cuales ni siquiera han pisado un pie en el país, porque son de organismos financieros, ni siquiera saben lo que es la educación mexicana, su historia, sus fundamentos sociales, políticos, laborales tan importantes, y deciden con la mano en la cintura entonces modificar la Constitución. ¿Esto qué significa? Que ahora, para la formación de los niños y jóvenes mexicanos, constitucionalmente
es obligatorio seguir la visión del Banco Mundial y de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Este es un atropello gigantesco, porque fíjense, en 2011 hubo una reforma a la Constitución en el artículo primero, y ahí se dio paso a un elemento trascendental, que era el siguiente: todos los tratados internacionales que se hayan firmado entre el gobierno mexicano, el Estado mexicano y organismos internacionales tienen validez constitucional. Y dice uno, bueno, entonces ya estábamos amolados desde el 2011. No, al contrario, porque la reforma del 2011 a la Constitución fue una reforma en el sentido de que todos los convenios que vienen a mejorar los derechos humanos de los mexicanos, así sean firmados con Suiza o con Francia o con las Naciones Unidas, tienen validez constitucional, pero son convenios para mejorar los derechos humanos de los mexicanos. En concreto, esta modificación constitucional no tiene ese sentido. Tiene un sentido meramente financiero. Es decir, ¿qué piensa un banco de la educación? Piensa en productos que tengan calidad. ¿Para qué queremos desperdiciar recursos si enseñamos a leer a niños y estos niños no llegan a la secundaria ni a la preparatoria? Ese, en la lógica financiera, es un desperdicio para el Banco Mundial y la OCDE. Pero los maestros, la Constitución, producto de un movimiento social, no surgió desde la lógica de los banqueros, surgió desde la lógica de comunidades, de pueblos, de regiones enteras, de un país que clamaba y demandaba con la lucha armada de 1910 derechos principales como estos tres mencionados. En ese sentido, no es lo mismo que la reforma del 2011, es un paso atrás en esa reforma. En tercer lugar, esta modificación al artículo tercero está sembrando una profunda contradicción al interior del propio artículo mencionado, el artículo que se refiere a la educación. ¿Por qué? Porque la visión de la OCDE y del Banco Mundial va en el sentido de desarrollar competencias para la vida, ser puntuales, ser responsables según ellos, y competencias para el trabajo sobre todo. Entonces, en ese sentido, la contradicción se profundiza cuando uno lee el artículo tercero completo. Si lee uno solamente la modificación, entonces dice uno, bueno, pues aquí viene lo de la calidad. Pero lo que no se ve es que más adelante de la modificación se mantiene el artículo tercero constitucional como estaba. Es decir, dice lo siguiente, que la educación deberá basarse en la ciencia, luchará contra la ignorancia, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios, y a favor de la diversidad y la pluralidad. No estoy citando tal cual. Se dice además que será democrática y nacional, y que por eso estará enfocada a los problemas del país. Se dice que está a favor de la independencia política y económica y el crecimiento de nuestra cultura. Dice también que formará a los niños y jóvenes en el interés general de la sociedad y en los ideales de fraternidad e igualdad de derechos para todos, sin privilegios y mucho más, dice. Sin embargo, todos estos elementos que están en el artículo tercero constitucional no se contemplan en la visión ni del Banco Mundial ni de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
En otras palabras, se está contradiciendo directamente con un agregado en un párrafo lo que dice en varios párrafos más el tercero constitucional. Es una contradicción, porque cada vez que ellos nos digan